Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 5. En Lamba, a la mayoría de los entrenadores les resulta difícil cambiar el estilo de juego de un jugador. Tras jugar al baloncesto durante más de 10 años, desde la infancia hasta la edad adulta, el estilo técnico ya está definido. La mayoría de los que pueden entrar a Lamba para jugar son los Michael Jordan entre sus compañeros. A menos que realmente no puedan lograrlo, la mayoría de los jugadores prefieren mantenerse en su propio grupo. Jeff Van Gundy pensó que Lee llegaría a un acuerdo con el equipo y se convertiría en un guardia tradicional con un estilo de juego similar al de Charlie Ewart. Pero resultó que Lee no escuchó en absoluto a su entrenador novato y continuó haciendo lo suyo en el partido televisado a nivel nacional contra los 76ers. Lanzó tiros consecutivos al final del primer cuarto. Cuando llegó la rotación de ambos equipos en el segundo cuarto, Jeff Van Gundy le dio una breve instrucción y no dijo nada más. La rotación de los 76ers incluye a Doug Overton y Lucius Harris en la zona defensiva, Jerry Stackhouse y Michael Cage en la línea delantera y Scott Williams en el centro. En esta alineación de rotación, Mark Davis se ha convertido en el punto de ataque principal absoluto, pero el tiempo de rotación no está destinado a ser demasiado largo y Johnny Davis regresará a la alineación principal temprano en estos juegos. Jeff Van Gundy ya había entrado en estado inactivo en ese momento. Clay Lee y Alan Houston se asociaron en el backcourt, John Ayase y Buck Williams estaban en la línea del frente y Herb Williams era el centro. Con dos veteranos, la ofensiva de los Knicks se trasladó completamente al backcourt. En la etapa final del primer cuarto, Lee anotó 6 puntos y los dos equipos empataron a 28-28. En el segundo cuarto, los 76ers tomaron la delantera en ataque. Mark Davis avanzó desde la banda derecha desde fuera de la línea de 3 puntos y falló el tiro. La afición vitoreó primero y luego gritó al unísono: ¡Vamos Knicks! ¡Vamos Knicks! ¡Vamos Knicks! Después de recibir el pase del veterano Herb, Lee no disminuyó la velocidad, sino que rápidamente dribló por la mitad de la cancha. Alan Houston vio el gesto táctico de Lee y de inmediato recortó desde la banda derecha, fuera de la línea de 3 puntos. Al no tener oportunidad, corrió rápidamente hacia la esquina izquierda. Los jugadores de ambos lados acababan de terminar de ponerse en sus posiciones defensivas cuando el veterano Herb se detuvo en la parte superior del arco y preparó una pantalla para Lee. Doug Overton, que se retiraba rápidamente, notó que Lee se detuvo y dribló rápidamente detrás de su espalda, e inmediatamente se preparó para abrirse paso a través de la pantalla. Lee, quien pasó a sujetar el balón con la mano izquierda, redujo el ritmo. El interior Scott Williams, que lo defendía, recordó las instrucciones del entrenador y tomó la iniciativa de avanzar para retrasar el partido. Justo cuando la defensa de los 76ers estaba a punto de completar el cerco, Lee de repente empujó el balón rápidamente y cambió de dirección, saltó hacia adelante, recogió el balón con su mano derecha e instantáneamente pasó entre los dos grandes. Al ver a los dos jugadores defensivos de los 76ers chocar entre sí, los fanáticos en el lugar exclamaron. Con el balón en la mano derecha, Lee irrumpió en la zona pintada y vio al pívot rival, Michael Cage, acercarse para ayudar en la defensa. Movió el cuerpo hacia la derecha mientras se movía y luego dio un gran paso hacia la izquierda. Ante el repentino Eurostep de Lee, Michael Cage se quedó allí aturdido, incapaz de hacer ningún movimiento defensivo, y vio a Lee hacer una bandeja fácil. Vaya. En el momento en que el balón entró en la canasta, el Madison Square Garden se volvió loco. Después de que el balón pasara por 3 jugadores, el público se puso de pie y aplaudió. Fue mucho más emocionante que un tiro fuerte. Lee se retiró rápidamente con una sonrisa y celebró con el veterano Herb aplaudiendo. Para completar semejante ataque, debía haber suficiente espacio en el interior. En el banquillo de los 76ers, Iverson miró a Lee, que estaba en el centro de atención, tiró su toalla y rápidamente caminó hacia la banda. Sin el consentimiento del entrenador, ya estaba esperando que el balón muerto entrara a la cancha. En la rotación, la defensa interior de los Knicks decayó drásticamente. Scott Williams no logró un ataque fuerte en el interior, pero consiguió el segundo balón y volvió a anotar. Jeff Van Gundy quería levantarse y gritar algo, pero antes de llegar a la línea lateral, Lee ya estaba cerca de la línea central después de sacar la pelota desde la línea de base.
El novato John Ayase corrió desesperadamente hacia la zona de ataque por la línea lateral izquierda, y Alan Houston también aceleró su ritmo. El primero no se detuvo y recortó rápidamente después de acercarse a la línea de 3 puntos, mientras que el segundo se detuvo en la banda derecha fuera de la línea de 3 puntos, esperando recibir el balón. Lee, que avanzaba rápidamente con el balón en la mano derecha por el centro, empezó a disminuir la velocidad al acercarse a la parte superior del arco. Se giró y fingió pasar el balón, con la mirada fija en Alan Houston. Todos en el equipo de los 76ers centraron su atención en los dos jugadores en la línea, pero de repente Lee lanzó el balón con fuerza e hizo un pase raso sin mirar a nadie, rompiendo la defensa. John Ayase no dribló después de recibir el balón, sino que corrió y completó una volcada con una mano. ¡Ah! El novato que completó la volcada gritó emocionado. A los 30-32, los Knicks anotaron rápidamente y volvieron a tomar la delantera. Me gusta ver este tipo de juego, aprovechar la oportunidad de transición ofensiva y anotar fácilmente. El entrenador Van Gundy debería dejar a veces el juego en manos de los jugadores. Esto es bueno para los Knicks. En la cabina de comentarios del lugar, el comentarista Jonan Davis señaló implícitamente que Jeff Van Gundy utilizó a los jugadores equivocados en los juegos anteriores. El comentarista Marv Albert no quería hablar demasiado sobre este tema, por lo que alegremente cambió de tema. A la defensa de los 76ers le faltó coordinación, y Lee aprovechó la oportunidad y pasó el balón sin mirar al jugador. El chico engañó a todos. Mark Davis falló su tiro en suspensión con giro en la zona de bloqueo izquierda. Tras una interferencia del novato John Ayase, giró el cuerpo para colocarse en posición y atrapó el rebote con rapidez visual y manual. Los 76ers, que habían sufrido varias pérdidas graves, escucharon los fuertes gritos del entrenador en jefe desde la banda y rápidamente volvieron a la defensa. Después de que Lee cruzó la mitad de la cancha, notó que el oponente ya había completado su posición defensiva e inmediatamente hizo un gesto táctico. Alan Houston aceleró repentinamente cerca de la línea de fondo derecha y se dirigió hacia la zona del codo derecho de la línea de tiros libres. Con la ayuda de la cobertura del veterano Bud, se deshizo fácilmente de la defensa. Alan Houston recibió el pase de Lee en el codo derecho y realizó un tiro de salto rápido sin ningún ajuste. Estallido. Siguió fallando tiros en posiciones abiertas y el balón golpeó el aro y se fue fuera. El veterano Herb atrapó el rebote en la zona de ataque e inmediatamente le pasó el balón a Lee fuera de la línea de 3 puntos. Al ver a Lee protegiendo el balón lateralmente, el veterano Herb no necesitó que se lo dijeran y rápidamente se dirigió a la línea de 3 puntos para preparar un pick and roll. La sólida pantalla permitió a Lee, que sostenía el balón con su mano izquierda, escapar con éxito de la cerrada defensa de Doug Overton. El grandote de los 76ers, Scott Williams, estaba a punto de retrasarse y subir, pero no esperaba que Lee simplemente driblara un paso, pasara inmediatamente el balón fuera de la línea de 3 puntos e hiciera un tiro de salto con parada rápida. Lee. Por 3. ¿Sí? El comentarista Marv Albert inconscientemente levantó la voz y los fanáticos en el lugar también vitorearon en voz alta. Al notar que Jeff Van Gundy, al margen, no mostraba mucho entusiasmo, el comentarista Jonan Davis agregó en tono de broma. Interesantes decisiones ofensivas y una confianza absoluta en sus tiros. Quizás por eso a los aficionados de Nueva York les encanta ver jugar a Lee. Después de marcar el gol, Lee pidió a sus compañeros que se retiraran rápidamente y también le recordó en voz alta a Alan Houston. Sigue disparando cuando tengas la oportunidad. En la alineación de rotación, el balón está en manos de Lee, y él tiene la última palabra sobre qué tácticas ejecutar. Pero a veces, tu puntería depende de la suerte. Mark Davis, de los 76ers, falló 2 tiros seguidos, y Alan Houston también falló 2 tiros a cambio. ¡Mierda! El balón golpeó el aro y rebotó hacia afuera, y Alan Houston maldijo en la línea de tiros libres. Michael Cage, quien cogió el rebote, quiso pasar el balón directamente a Doug Overton que corría rápido, pero su intención de pasar el balón era demasiado obvia y fue fácilmente interceptado por Lee fuera de la línea de 3 puntos. Los 76ers ya se habían lanzado a la línea central, pero antes de que se dieran cuenta, Lee, quien había completado un robo, ya se había adentrado en la zona pintada. A pesar del bloqueo de Michael Cage, inclinó el cuerpo, agarró el balón con la mano derecha y forzó un tiro. Chirrido. Michael Cage, habiendo aprendido de su experiencia, golpeó el brazo de Lee y desbarató fácilmente el ataque. SHHH. El Madison Square Garden estalló inmediatamente en abucheos, Lee se dirigió a la línea de tiros libres y Allen Iverson reemplazó a Doug Overton.
Ni siquiera pienses en anotar fácilmente, te bloquearé por completo. Iverson, que acababa de entrar a la cancha, empezó a gritar a todo pulmón, lleno de motivación. Lee lo miró de reojo, sonrió, negó con la cabeza y continuó lanzando tiros libres. Los niños siempre están ansiosos por expresarse. El novato Allen Iverson tiró las palabras de su entrenador a sus espaldas después de entrar a la cancha y se lanzó hacia adelante con el balón después de recibir la pelota en la línea de base. Cuando llegó a la parte superior del arco, Iverson, sosteniendo el balón en su mano derecha, no pidió un pick and roll. Dribló el balón entre sus piernas, se detuvo de repente, cambió a su mano izquierda, luego cambió drásticamente de dirección frente a su cuerpo y aceleró el avance con el balón en su mano derecha. Lee, que estaba en el lado opuesto, conocía muy bien este movimiento. Predijo la ruta de ataque del oponente y lo siguió con un deslizamiento rápido. Iverson, a pesar de la defensa, se abrió paso rápidamente hasta el codo derecho de la línea de tiros libres, luego dribló rápidamente el balón entre sus piernas, se detuvo nuevamente, creó ligeramente un espacio de tiro, e inmediatamente pasó el balón y disparó un tiro en suspensión. Swish. Un disparo firme de media distancia. 32-37, la diferencia de marcador volvió a 5 puntos. Lee no tenía forma de lidiar con ese tipo de movimiento repentino, que dependía completamente de la condición física y de las paradas y arranques rápidos. El pequeño tenía un centro de gravedad demasiado bajo, así que solo podía ofrecerle confrontación física y esperar que Iverson fallara el tiro. Las exclamaciones que estallaron en el Madison Square Garden emocionaron a Iverson, quien acababa de entrar a la cancha. No dejaba de aplaudir para animarse. Tras recibir el balón desde la línea de fondo, Lee inmediatamente tomó la delantera en la defensa. El robo feroz de Iverson no le causó muchos problemas a Lee. Pasó el balón a sus espaldas y continuó acelerando contra la defensa con el balón en la mano derecha. Cerca de la línea central, Lee dribló el balón rápidamente detrás de su espalda, y después de una parada abrupta, aprovechó el robo de Iverson y cortó el balón, cambió repentinamente de dirección entre sus caderas, bajó su centro de gravedad, aceleró nuevamente con el balón en su mano derecha y dribló de manera constante por la mitad de la cancha. Iverson, que perdió su posición defensiva, lo persiguió desesperadamente y se mantuvo al lado de Lee. Tras una rápida barrida, regresó a la defensa en el primer tiempo. Los dos se enfrentaron en lo alto del arco, y los fanáticos de Nueva York a quienes les gustaba ver la diversión, inmediatamente se pusieron de pie y comenzaron a vitorear en voz alta. Todos los jugadores en el campo también se alejaron sabiamente uno a uno para dejar espacio para que los dos compitieran uno a uno. Los vítores de la afición aumentaron la emoción de Iverson. Rápidamente corrió hacia Lee, intentando completar la defensa presionando. Lee, que tenía el balón en la mano derecha, se quedó atónito ante semejante acción defensiva. Mientras Iverson corría a defender, inmediatamente se desplazó lateralmente para proteger el balón. Mientras protegía firmemente la pelota, Lee de repente sopló la pelota con su mano derecha, sacudió sus hombros hacia atrás, fingió darse la vuelta, luego de repente bajó su centro de gravedad, rápidamente empujó la pelota con su mano derecha, giró su cuerpo hacia adelante y aceleró el avance con toda su fuerza. Iverson se equivocó en su defensa y, al principio, quedó aturdido por la finta. Luego, siguió la reacción de su cuerpo y se deslizó desesperadamente hacia atrás, a la izquierda. Lee se dio cuenta de que no podía deshacerse de la defensa de Iverson, por lo que se abrió paso hasta el área del codo en el lado derecho de la línea de tiros libres y dribló rápidamente detrás de su espalda. Después de la parada repentina, Lee se detuvo levemente después de atrapar la pelota con su mano izquierda, luego rápidamente y poderosamente disparó la pelota al lugar nuevamente, y mientras la feroz defensa de Iverson estaba a la vista, inmediatamente empujó la pelota y cambió de dirección. La implacable defensa y los robos de Iverson le impidieron retroceder rápidamente, y perdió por completo su posición defensiva. Al final, solo pudo quedarse allí parado y ver a Lee encestar un tiro fácil desde media distancia. Swish. Un disparo firme desde media distancia. 32-39, Clay Lee respondió rápidamente. El público primero exclamó, y luego comenzó a vitorear en voz alta, especialmente cuando vieron a Lee negar con la cabeza a Iverson nuevamente, el ruido se hizo aún más fuerte. Mientras Iverson atrapaba el balón en la línea de base, Lee se lanzó repentinamente hacia adelante, luego abrió rápidamente la distancia y provocó al oponente. Esta noche volverás a perder. ¿Cuántas veces ha pasado esto? En cuanto vio la sonrisa de Lee, Iverson se puso furioso.
Tras soltar el balón con la mano derecha, se abalanzó, lo empujó rápidamente y cambió de dirección mientras se movía, y en un abrir y cerrar de ojos cruzó la media cancha. A diferencia del avance de Lee basado en movimientos falsos y ritmo de regate, Iverson se detuvo nuevamente en la parte superior del arco, luego dribló rápidamente entre sus piernas y aceleró nuevamente después de cambiar a su mano derecha. No hubo una sacudida elegante. Iverson dependió completamente de su velocidad para ganar media posición. Lee perdió su posición defensiva y maldijo en su corazón. Los dos llegaron a la zona pintada e Iverson se inclinó hacia adelante para completar la bandeja. El balón golpeó el tablero y entró con precisión en la canasta. ¡Dios! Es demasiado rápido. ¡Qué talento tan increíble! El comentarista Marv Albert solo pudo suspirar cuando Iverson, quien había completado el ataque, miró a Lee y se golpeó el pecho. Estaba completamente emocionado y aún mantenía una defensa extremadamente agresiva. Iverson aún no se había rendido y parecía querer ejercer una presión feroz para robarle el balón a Lee una vez más. En ese momento, Lee aumentó el ritmo y la fuerza de su regate. Ya sea regateando a espaldas de la portería o cambiando de dirección entre las piernas, su velocidad aumentó repentinamente. Fue el mismo método ofensivo, pero esta vez Lee se dio la vuelta rápidamente después de driblar el balón, y mientras recogía el balón con su mano izquierda, bajó su centro de gravedad, ganó media posición corporal y aceleró el avance en el ala izquierda a pesar de la defensa cerrada de Iverson. Iverson también maldijo para sus adentros. Lee le sacaba una cabeza y era más grande que él. Con defensa pasiva, el rápido giro de Lee lo atrapó en la parte trasera mientras se movía. La extraordinaria velocidad de salto de Iverson le permitió realizar un bloqueo efectivo, y Lee, quien se giró hacia el área de pintura, agarró el balón con su mano derecha, lo esquivó en el aire, luego giró su muñeca, levantó el arco y lanzó el balón hacia el tablero. Después de golpear el tablero, la pelota giró alrededor del aro y finalmente cayó dentro de la canasta. 34-41, la diferencia de puntuación sigue siendo de 7 puntos. Vaya. El maravilloso ataque hizo gritar de alegría a los fanáticos neoyorquinos presentes en el lugar. En los minutos siguientes, los dos ya no lucharon uno contra uno, sino que la lucha se hizo cada vez más rápida. Hay más ofensivas de transición impulsadas por los guardias y más escapadas. Iverson siguió jugando con intensidad y a toda velocidad, apoyándose en su velocidad para atacar constantemente la canasta. Lee jugó más al pick and roll, intentando que todos participaran en el ataque. Tras repetidas carreras sin balón, Alan Houston volvió a liberarse de la defensa y llegó al ala izquierda, fuera de la línea de 3 puntos. Recibió el pase de Lee y lanzó. Swish. El triple entró en la red. Alan Houston respiró aliviado y con los tiros en el primer cuarto, acertó uno de 6 tiros y el marcador quedó finalmente en 40-48. Los Knicks ampliaron un poco la brecha. Después de que los 76ers adquirieran a Stackhouse, Iverson también se dio algunas oportunidades de tiro y dedicó más energía al lado defensivo. La defensa tenaz y pegajosa también afectó a la ofensiva de Lee. En este ataque, Lee volvió a fallar el tiro desde fuera de la línea de 3 puntos por la banda izquierda. Iverson estuvo a punto de burlarse de él, pero Larry Johnson, quien entró como suplente, cogió el rebote y provocó que Coleman cometiera otra falta. Jeff Van Gundy aprovechó la oportunidad para reemplazar a Lee y Charlie Edwards regresó al juego. Buen trabajo. Dándole una palmadita en el hombro a Lee, Van Gundy, que estaba fuera del estado del tubo, sonrió y le dio ánimos. Mirando al joven entrenador que estaba un poco calvo nuevamente, Lee sonrió y asintió en respuesta, chocó los 5 con los líderes de la atmósfera en el banco y luego se sentó en su asiento. John Andaris, el comentarista en la cabina de comentarios, vio que Lee ya se había puesto el abrigo y dijo con cierto pesar. Lee jugó 8 minutos y 53 segundos y anotó casi todos los puntos en el segundo cuarto. El entrenador Van Gundy debería darle más minutos de juego. 6 de 8 tiros, 2 de 4 triples, 3 de 3 tiros libres, 17 puntos, 1 rebote, 2 asistencias y 1 robo. La exigente afición neoyorquina también se mostró muy satisfecha y vitoreó y aplaudió a Lee al salir de la cancha. El comentarista Marv Albert añadió en tono de broma. Quizás la transmisión nacional en vivo puso demasiado nervioso a Alan Houston. Jugó más como un novato esta noche. De lo contrario, Lee habría tenido 2 asistencias más. En los últimos 4 minutos del segundo cuarto, la alineación principal regresó y Patrick Ewing y Larry Johnson comenzaron a turnarse para atacar en el poste bajo. Junto con la lucha constante por los rebotes en la zona delantera, el ataque de transición de Iverson desapareció por completo y falló sus 2 tiros.
En el momento crítico, 2 triples de Stackhouse ayudaron a los 76ers a mantener el marcador cerca, pero los fanáticos de Nueva York en el lugar pudieron ver que el oponente no podía aguantar. Al final de la primera mitad, el marcador era 49-57 y los Knicks entraron a la segunda mitad con una ventaja de 8 puntos. No hizo falta la sopa de pollo de Van Gundy para el alma. Ewing, quien solo anotó 8 puntos con 4 de 11 tiros en la primera mitad, no quería verse eclipsado por el novato. En el tercer cuarto puso todo su esfuerzo en el partido y siguió pidiendo el balón. La defensa de los 76ers no pudo resistir el impacto del gorila. Ewing encestó 6 de 9 tiros en el cuarto y anotó 12 puntos y 7 rebotes. Todos los jugadores principales excepto Alan Houston jugaron todo el tercer cuarto. 73-83, después de 3 cuartos, los Knicks ya habían logrado una ventaja de 2 dígitos. Aunque el partido estaba a punto de ganarse, la afición presente se sentía insatisfecha. Iverson explotó por completo en el tercer cuarto, anotando 5 de 7 tiros, 3 de 4 triples y anotando 15 puntos con eficiencia. Todos los que querían volver a ver el enfrentamiento anterior no paraban de gritar: «¡Queremos a Lee!». Al principio solo se oían gritos aislados, pero cuando Charlie Ewart todavía estaba en la cancha en el último cuarto, el ruido se hizo más fuerte. Alan Houston, que también estaba sentado en el banco, le susurró a Lee que estaba a su lado: «Escucha todos esos gritos, te has convertido en una gran estrella». Lee se encogió de hombros, sonrió y no dijo nada. El público tenía la libertad de ver a quien quisiera. Solo tenía que esperar la oportunidad. Los viejos siempre fracasan. El tiempo está de mi lado. En la noche del 12 de noviembre, después de que terminara el partido entre los 76ers y los Knicks, los fanáticos en el lugar todavía gritaban los nombres de los jugadores y el ruido era interminable. En este partido televisado a nivel nacional, Allen Iverson jugó 44 minutos, acertó 10 de 19 tiros, 5 de 9 desde más allá de la línea de 3 puntos y 10 de 17 tiros libres, anotando 35 puntos, la mayor cantidad en el partido, 7 rebotes, 6 asistencias, 2 robos y 5 pérdidas de balón. Con el marcador en contra, Iverson continuó atacando la canasta en el último cuarto. Charlie Ewart y Larry Johnson fueron expulsados con 6 faltas, y Oakley y Ewing también tuvieron 5. 101-108, los Knicks finalmente mantuvieron su ventaja y ganaron con éxito el juego. Aunque Iverson anotó muchos puntos, el novato parecía muy deprimido después del partido. Tras saludar, abandonó la cancha deprimido. Los partidos nacionales en directo entre semana suelen ser transmitidos por TNT. En ese momento, Lee fue entrevistado por el joven Craig Sager con una sonrisa en el rostro desde la banda. «Lee, rompiste otro récord esta noche. Con 18 años y 316 días, te convertiste en el jugador más joven en la historia de la NBA en anotar 20 puntos. Es increíble. Pocos jugadores jóvenes pueden lograr esas cifras. ¿Podrías compartir tu experiencia?». Craig Sager sonrió y le entregó el micrófono a Lee. Ser testigo de la historia hizo que el reportero de TNT se viera particularmente emocionado. Lee nunca había prestado atención a estos datos hasta que escuchó el recordatorio y se dio cuenta de que Excel no había explotado en esta era. «Tengo buenos números principalmente porque estoy en los Knicks. 6 victorias y 1 derrota, un comienzo perfecto. En cuanto al récord, no importa. No olviden que hay jugadores más jóvenes que yo en la misma clase de novatos. Quizás en unos días, este récord cambie». Craig Sager se sorprendió un poco al notar que Lee no estaba interesado en estos registros, pero estaba preparado y de inmediato preguntó con una sonrisa: «Puede que se haya roto el récord de anotación, pero antes de eso, sigues siendo el jugador más joven en la historia de la NBA en conseguir 10 puntos y 10 asistencias. Lee, con 18 años y 311 días, creo que este récord será difícil de romper. No es fácil anotar y dar asistencias en dobles dígitos al mismo tiempo». Lee parpadeó. De hecho, no había prestado atención a las noticias de la televisión ni a los periódicos tras regresar a Nueva York. Cuando escuchó que Sager iba a seguir alardeando, rápidamente lo interrumpió y dijo: «Estos récords no importan. Jugué 2 años en la universidad y entiendo mejor el juego. No habrá más récords, ¿verdad?». Craig Sager se rió, le dio una palmadita en el hombro a Lee y bromeó en voz alta: «Noviembre está apenas a mitad de camino, aún tienes la oportunidad de seguir batiendo récords, Lee, no pareces un hombre joven, mira a estos entusiastas fanáticos en la escena, puede que les importen estos datos más que a ti».
Lee miró a su alrededor y descubrió que los fanáticos de Nueva York estaban de hecho más entusiastas y el personal de TNT también los rodeó en un gran círculo. A estas alturas, Lee ha experimentado personalmente el impacto de los datos. Mientras sigue siendo entrevistado, suspira en su corazón. No es de extrañar que algunas personas estén obsesionadas con los datos y registros del futuro. La influencia de Excel no es pequeña. Cuando Lee regresó al vestuario, los veteranos también aprovecharon la situación. Charles Oakley sonrió y bromeó a viva voz. Nuestra gran estrella ha vuelto. ¿Qué se siente estar en el centro de atención? Lee regresó a su asiento y no le importó el tono burlón de su interlocutor. Se encogió de hombros y respondió con calma. No soy un estudiante de secundaria. Gané el campeonato de Ankara. Estos aburridos récords no me ayudarán mucho en la competencia. Walter McCarthy, un novato que estaba presente, se sintió triste. Aún no se había consolidado en el equipo y ni siquiera conseguía minutos de juego, mientras que Lee ya se había hecho famoso en la liga y estaba en el foco de atención mediática. Lanzó 7 de 12, 3 de 7 triples, 3 de 3 tiros libres, 20 puntos, 3 rebotes, 4 asistencias, un robo y una pérdida de balón. Larry Johnson, que estaba mirando las estadísticas técnicas, vio los datos de Lee y dijo significativamente: Lee, me gusta tu actuación en este partido. Quizás seas más apto para empezar. Maldita sea, Charlie, ¿crees que tengo razón? Charlie Ward, que quería ser invisible, solo pudo reír secamente cuando vio que la abuela lo miraba con crueldad. Lee es muy bueno, pero tengo que escuchar las instrucciones del entrenador. ¿Sabes, hermano? Yo solo juego cuando me toca. En los juegos anteriores, Larry Johnson siempre no podía atrapar la pelota, por lo que Charlie Ward asumió la culpa. La abuela no estuvo educada esta noche. No pasó el balón, sino que lo hizo ella misma. Anotó 10 de 17 tiros, 2 de 6 triples y 6 de 7 tiros libres, anotando 28 puntos, la mayor cantidad del equipo. Starks no quería avergonzar a Charlie Ward, por lo que volvió a actuar como pacificador. No le compliquen las cosas al novato. Tenemos un récord de 6 victorias y una derrota, solo superado por los Bulls. Cuando Pat regrese, lo hablaremos y celebraremos. El grupo de ambiente también se unió a la diversión en este momento, y llegó el momento de la sesión de comida y bebida gratuita favorita de todos. Alan Houston y Lee chocaron los puños. En los últimos partidos, su tiempo de juego se redujo y su porcentaje de acierto no superó el 40%. Sin embargo, no se quejó como la abuela. Bien hecho. Pero después de este partido, hay que estar preparados. Sin duda, habrá una defensa más precisa en los próximos partidos. Si tus números bajan, no te preocupes, es un proceso por el que pasan todos los novatos. Al escuchar el consejo de Alan Houston, Lee sonrió y asintió. Deseó que su oponente fuera más fuerte para poder integrar su talento más rápido. En la conferencia de prensa posterior al partido, Jeff Van Gundy pensó que sería elogiado, pero la primera pregunta del quisquilloso reportero neoyorquino lo hizo fruncir el ceño. ¿Puedes explicar por qué Lee no jugó en el tercer cuarto? Todos notamos que esa rotación afectó su rendimiento. Jugamos muy bien en el tercer cuarto y dominamos a nuestros oponentes. Charlie tiene más experiencia defensiva, mientras que Lee aún necesita seguir aprendiendo en este aspecto. La respuesta de Jeff Van Gundy no satisfizo a los periodistas neoyorquinos presentes en el lugar, y pronto alguien volvió a preguntar: ¿por qué no jugamos más rápido? Lee estableció un récord contra los Warriors. ¿Tendrá la oportunidad de ser titular más tarde? Patrick Ewing, sentado junto a Van Gundy, estaba de mal humor. En el partido de esta noche, acertó 12 de 23 tiros y consiguió un gran doble-doble de 26 puntos y 15 rebotes, pero nadie prestó atención a su actuación. Jeff Van Gundy respondió las preguntas de manera formal, con una expresión en blanco y un poco molesto en su corazón. Si fuera Pat Riley, estos medios de Nueva York definitivamente no lo cuestionarían, sino que elogiarían el récord del equipo. Punto. En la mañana del día 13, Iverson y Lee volvieron a ser titulares de primera plana en las secciones deportivas de varios medios impresos, y la influencia de la transmisión en vivo comenzó a extenderse por todo Estados Unidos. Varios programas deportivos también comenzaron a elogiarlos. En el programa de análisis posterior al partido de TNT, Chale no siguió el ejemplo. Frente a la cámara, dijo con seriedad: la muestra es demasiado pequeña. Soy cautelosamente optimista sobre su rendimiento. No olviden que son solo novatos de primer año. Los jugadores altos son el verdadero núcleo del equipo.
A medida que avanza la temporada, se hace difícil para los bases bajos tener actuaciones destacadas una vez que se comprenden sus características técnicas. Cuando el presentador Ernie Johnson escuchó este punto de vista, inmediatamente respondió con una sonrisa. Todo tiene excepciones. Lee ha batido el récord de la liga e Iverson ha anotado más de 30 goles. Quizás la era de los bajitos esté a punto de comenzar. Chale se rió y replicó alegremente. Dada la situación actual de la liga, es difícil que los Pistons vuelvan a estar así. Nadie puede replicar la experiencia de Isaiah Thomas. El 14 de noviembre de 1996, después de 2 días de fermentación, la popularidad de Clay Lee se disparó debido a sus frecuentes apariciones en televisión. La prensa escrita neoyorquina volvió a profundizar en la historia de Lee. 1996 también fue una época de apariciones. Con una infancia de superestrella y un rostro atractivo, el gorila Ewing cayó en el olvido de los volubles fans neoyorquinos. Lee, sin duda, tuvo una buena racha. A principios de abril de 1996, Yahoo cotizó en el Nasdaq. Ese mismo día, el precio de sus acciones subió de 13 a $33. El jefe Jerry Yang se unió repentinamente a las filas de los multimillonarios de Wall Street. Lee, que es igualmente joven, también recibió una educación estadounidense y tiene excelentes calificaciones, y se ha hecho un nombre en la NBA. Apenas alcanzó esta ola de popularidad y también fue etiquetado como un genio. Después de levantarse de la resaca, Lee se sintió harto de leer los largos artículos en los principales periódicos que elogiaban el sistema. A veces puede pensar que esto es un paraíso, pero para Lee, las difíciles experiencias que tuvo en Albuquerque cuando era niño siempre le recordaron que esta es una sociedad caníbal. Cerca del mediodía, el agente Mark Bartelstein los invitó a cenar y ambos conversaron mientras comían en un restaurante francés cercano. Esto es Nueva York. Mientras tengas un buen desempeño, serás el blanco de la atención de los medios. Con estos récords, aunque seas suplente, la afición neoyorquina no te olvidará, así que no te sientas presionado, ya lo hemos conseguido. A Mark Bartelstein le preocupaba que Lee fuera manipulado por los medios y tuviera un mal desempeño bajo presión, por lo que voló a Nueva York para darle un masaje psicológico. Lee mostró la carne francesa y las espinacas que tenía delante. Anoche estuvo ocupado bebiendo en la fiesta y tuvo hambre toda la mañana. Dio unos bocados para sentirse completamente aliviado. No me importa lo que digan los medios. Estos artículos son bastante aburridos. Además, la temporada regular acaba de empezar. Estos récords y datos no significan mucho. Al ver que Lee parecía realmente impasible, Mark Bartelstein también respiró aliviado. Los Bucks también han tenido un buen desempeño desde el comienzo de la temporada, actualmente con un récord de 5 victorias y 1 derrota, pero el equipo ha recibido mucha menos atención. Ray Allen encestó 9 de 19 tiros, 1 de 5 triples, y anotó 23 puntos, 8 rebotes, 3 asistencias, 2 robos y 2 pérdidas de balón en el partido contra los Suns hace 2 días. Las estadísticas fueron muy buenas, pero no recibió muchos elogios. ¿Por qué no firmar un contrato de zapatillas ahora? Me han hecho una buena oferta. Al escuchar las palabras de Mark Bartelstein, Lee respondió enérgicamente. El plazo es demasiado largo y el precio demasiado bajo. Tengo más oportunidades de exposición. Además, conozco mi capacidad. Dentro de un año, estos fabricantes de zapatillas presentarán nuevas ofertas. Mark Bartelstein consideró muy sincera la oferta de Adidas de $12 millones por 6 años, pero también estuvo de acuerdo con el punto de vista de Lee. Simplemente juega al baloncesto y no te preocupes por la actitud de Jeff Van Gundy. Él no es Pat Riley y tarde o temprano llegará a un acuerdo con los medios. Mark Bartelstein no lo dijo, pero Lee sabía que iba a actuar. El dólar estadounidense a veces puede determinar la tendencia de la opinión pública. Pensando en la naturaleza de los fanáticos y los medios de comunicación de Nueva York, Lee sintió que Jeff Van Gundy quedaría calvo tarde o temprano. No solo buenas calificaciones, sino también un estilo de juego atractivo. El público neoyorquino puede ser el más exigente de la liga. Los Knicks solo tienen 3 juegos esta semana, y son 3 juegos consecutivos en casa. En la tarde del día 14, los Raptors visitaron el Madison Square Garden y ambos equipos se enfrentaron nuevamente. Tras varios partidos, el novato Marcus Camby también se aseguró la titularidad. Tuvo una actuación brillante esa noche, encestando 9 de 14 tiros y anotando 29 puntos, la mayor cantidad del equipo. Aunque los Knicks ganaron, los fanáticos que vieron el partido sintieron como si hubieran comido un trozo de chocolate de mierda. El ritmo fue demasiado lento y hubo demasiados errores.
Patrick Ewing encestó 9 de 16 tiros, anotando 25 puntos, 9 rebotes, 3 tapones y 6 pérdidas de balón. El gorila quería darle una lección al novato del otro lado, pero su desempeño esa noche fue realmente promedio. 96-102, los Knicks ganaron el partido con dificultad. Después de descansar más de un día, el equipo se enfrentó a los Minnesota Timberwolves en la noche del día 16. En este partido, frente a los altos jugadores interiores de los Timberwolves, Jeff Van Gundy siguió apostando por el poste bajo. Ewing no defraudó la confianza del entrenador esta vez y volvió a jugar con dominio. Jugando 44 minutos, acertando 9 de 17 tiros, 26 puntos, 15 rebotes, 2 asistencias, 2 tapones y 3 pérdidas, Ewing hizo estallar la línea interior de los Timberwolves. Kevin Garnett perdió su toque tras ser derribado por Charles Oakley. Jugó con honestidad durante todo el partido, sin atreverse a decir ni una sola palabrota, y mostró una nueva actitud. En 40 minutos de juego, Garnett acertó 4 de 17 tiros, con un porcentaje de acierto inferior al 30%, y solo consiguió 12 puntos, 9 rebotes y 2 asistencias. 80-86, en esta pelea cuerpo a cuerpo, los Knicks finalmente ganaron el juego. A pesar de un récord de 8-1, los medios neoyorquinos no trataron bien a Jeff Van Gundy. Patrick Ewing también fue interrogado en la rueda de prensa posterior al partido. Pat, ahora tenemos mejores guardias, ¿por qué no jugamos más el pick and roll? El periodista del New York Post no le dio ninguna cara a Ewing y señaló directamente con el dedo al rey de Nueva York. A Patrick Ewing no le gustan en absoluto estos medios que a menudo lo menosprecian. Mostró una expresión de impaciencia y dijo en tono hostil: la victoria es la meta del equipo. Ganamos el partido, eso es lo más importante. No quiero explicarles cómo se juega al baloncesto. Creo que todos vieron que dominé la pintura esta noche. Punto. Jeff Van Gundy llegó a un acuerdo con los medios de comunicación, aumentando el tiempo de juego de Lee y dejando de reducirlo en pequeños fragmentos. Esto es precisamente lo que los aficionados de Nueva York quieren ver, pero a medida que aumenta el tiempo de juego de Ewing, Lee, que puede jugar libremente en el banquillo, también se ve restringido. Algunas rondas se vieron obligadas a ralentizarse, con más bolas pasadas hacia el interior y más tiros abiertos. Cuando el oponente reforzó la defensa contra Lee, la puntuación se mantuvo estable e incluso aumentó ligeramente el número de asistencias. Los datos fueron impecables. Los fanáticos de Nueva York vieron esto y dirigieron sus críticas a Jeff Van Gundy y Ewing después de los 2 juegos. Afortunadamente, a los Knicks les quedan 3 partidos más como visitante y Jeff Van Gundy, que estaba empezando a perder el pelo, respiró aliviado, deshaciéndose finalmente de los problemáticos medios de comunicación de Nueva York. La noche del 19, los Knicks derrotaron a los Magic sin Finney ni Hardaway por 96-88. Tras el partido, volaron a Charlotte y perdieron 2 partidos consecutivos contra los Hornets. Después de perder el partido, Larry Johnson regresó al vestuario con una mirada sombría en su rostro. Abuela solo anotó 9 puntos con 4 de 5 tiros esta noche. Maldito ritmo de juego. ¿Podemos ir más despacio? Maldita sea, estoy harto de este tipo de juego. Larry Johnson pateó el cubo de hielo y siguió torpemente. El número de rondas en varios juegos consecutivos fue de 68. Después de desahogarse, la abuela regresó a su asiento y miró fijamente a Charlie Ewart. El novato estaba tan asustado que no se atrevió a decir ni una palabra desde su asiento. Simplemente jugaba según las instrucciones del entrenador. Alan Houston tomó la iniciativa de asumir la culpa en ese momento y dijo en voz alta y con expresión seria: fue mi culpa. Cometí demasiados errores y el oponente contraatacó repetidamente. Cuando Chris Charles, el nuevo jugador que regresó de su lesión, se enteró del error, no se atrevió a mirar a Larry Johnson, que había cometido 3 pérdidas de balón desde que entró en la cancha. Charles Oakley no dijo nada, solo miró a Larry Johnson con cara seria. Tras entrar al vestuario, Lee no se preocupó por la tensión. Regresó a su asiento y dijo con una sonrisa: no te preocupes, Larry. Te prometo que te pasaré más el balón la próxima vez que juguemos contra los Hornets. Pero primero tienes que convencer al cuerpo técnico de que cambie de táctica. Es peligroso iniciar sesión. No te enojes con tu familia. Tras escuchar lo que dijo Lee, Larry Johnson aprovechó la situación y dejó de fulminar a todos con la mirada. Maldijo con furia. Mierda. Sabía que no se podía confiar en el entrenador novato. El 30 de noviembre de 1996, el Madison Square Garden volvió a estar lleno de actividad.
Después del partido, los fanáticos de Nueva York no abandonaron el estadio y continuaron gritando fuerte para celebrar que el equipo había terminado su racha de 2 derrotas consecutivas. Después de perder ante los Hornets y los Supersonics, Jeff Van Gundy ha sido cada vez más cuestionado. Las características técnicas de Charlie Ward han sido perfectamente comprendidas por todos los equipos y sus estadísticas también muestran una tendencia a la baja. En tales circunstancias, el tiempo de juego de Lee finalmente superó los 20 minutos. En el último partido en casa, los Knicks fueron derrotados por los Supersonics sin posibilidad de remontar. En el tercer cuarto, fueron superados por 36-23 y perdieron el partido de un plumazo. Patrick Ewing se vio limitado por la línea delantera altamente móvil de los Sonics a 2 de 15 tiros, anotando solo 8 puntos y contribuyendo con 4 pérdidas de balón. Lee era considerado el mejor jugador del equipo. Aunque todos sus intentos de penetración fallaron, anotó 15 puntos, el máximo del equipo, con 4 de 6 triples y 3 de 5 tiros libres. Esta noche, frente a los Kings, que tenían un récord de 5 victorias y 10 derrotas desde el inicio de la temporada, los Knicks lanzaron una vez más un ataque contundente, ganando 99-115 en casa y poniendo fin a su racha de 2 derrotas consecutivas. MSG Television Network entrevistó a Lee inmediatamente después del partido. El comentarista Marv Albert estaba de buen humor, con ganas de ganar y sonriendo. 18 años y 334 días, Lee, esta noche es otra noche de récord para ti. Felicidades por convertirte en el jugador más joven en la historia de la NBA en conseguir 20 puntos y 10 asistencias. Es un disco realmente genial. ¿Cómo calificarías tu actuación? 6 de 13, 3 de 7 desde más allá de la línea de 3 puntos, 6 de 6 tiros libres, 21 puntos, 4 rebotes, 10 asistencias, 2 robos, 2 pérdidas. Estas son las estadísticas que Lee entregó esta noche. Secándose el sudor de la cabeza con el protector de brazo, Lee dudaba seriamente que los medios neoyorquinos calcularan su edad día a día. Recientemente, varios medios impresos lo han elogiado con desprecio. Los récords y las estadísticas no importan. Me daré 70 puntos por mi actuación esta noche. Fallé algunas oportunidades bajo el aro. En comparación con los jugadores veteranos de la liga, mi capacidad de enfrentamiento aún es un poco menor, pero he intensificado mi entrenamiento de fuerza y espero poder ser más completo. El comentarista de baloncesto John Andaris miró al modesto y confiado Lee, y maldijo a Jeff Van Gundy en su corazón por ser conservador en su uso de jugadores. Lee, lamentablemente, tienes muchas posibilidades de perderte el premio al novato del mes este mes. ¿Te da pena? Todos sabemos que eres más eficiente. Al escuchar que el comentarista volvió a sacar a colación el tema de los premios, Lee respondió con indiferencia. Con 10 victorias y 4 derrotas, el equipo ha empezado bien, que es lo más importante. Aún quedan 5 meses de temporada regular y aún tengo posibilidades de ganar este premio. Punto. Los Knicks descansaron 5 días a finales de noviembre, y Patrick Ewing se recuperó de la desastrosa derrota del último partido. Anotó 12 de 20 tiros esta noche, anotó 29 puntos, capturó 14 rebotes, capturó 2 asistencias, robó 2 balones y no perdió ninguna. En la conferencia de prensa posterior al partido, Jeff Van Gundy y Ewing fueron interrogados nuevamente. Los Knicks aceleraron su juego esta noche, con 86 tiros. Charlie Ward solo jugó 20 minutos y fue reemplazado por Lee, quien jugó 27 minutos. Tenemos la capacidad de jugar más rápido y nuestra ofensiva puede ser aún mejor. Jeff, ¿por qué no seguimos con este estilo de juego? El periodista del New York Times siempre había apoyado a Jeff Van Gundy, pero después de la derrota en casa ante los Supersonics, también cambió de bando. Tan solo un mes después, el cabello de Jeff Van Gundy se volvió visiblemente más fino. Ante tal pregunta, solo pudo dar una respuesta formal. Al enfrentarse a diferentes oponentes, el cuerpo técnico formulará diferentes estrategias de juego. Todos los jugadores tienen días malos. La temporada regular es larga y lo que se pone a prueba al final es la disciplina del equipo. Solo quiero enfatizar que la defensa gana campeonatos. Nuestro objetivo es claro, y la temporada regular sirve para los playoffs. Cuando se habló de los playoffs, los medios de comunicación en la audiencia se quejaron en sus corazones, pero ya no les hicieron las cosas difíciles a los dos. Patrick Ewing observó el cambio de expresión de todos con una cara feliz, sintiéndose bastante relajado. Seguía siendo el pilar del equipo. El 1 de diciembre de 1996, la NBA anunció el primer jugador del mes de la temporada.
Los Chicago Bulls tuvieron un récord de 15 victorias y una derrota en noviembre, y Michael Jordan fue elegido, como era de esperar, jugador del mes. Jordan promedió 35,9 minutos por partido, con un promedio de 31,9 puntos, 4,9 rebotes, 3,4 asistencias, 1,5 robos, 0,6 bloqueos y 1,5 pérdidas de balón. Tuvo un promedio de 24,4 tiros por partido con un porcentaje de tiro de 50,3%, 3,3 tiros desde más allá de la línea de 3 puntos con un porcentaje de tiro de 3 puntos de 37,7% y 7,3 tiros libres por partido con un porcentaje de tiro de tiros libres de 84,6%. Los datos de Michael Jordan son únicos entre los jugadores de perímetro. Un porcentaje de tiro del 50% es asombroso. Hakeem Olajuwon, Charles Barkley y Karl Malone, quienes ya han ganado el premio al jugador de la semana, se quedaron boquiabiertos al ver estos datos. El premio al jugador de la semana podría ser simplemente un premio de consolación que les otorgó la liga. El premio al novato del mes de noviembre fue otorgado a Allen Iverson de los 76ers. Los 76ers tuvieron un récord de 7 victorias y 8 derrotas en noviembre. Iverson promedió 37,2 minutos por partido, con 21,8 puntos, 5,3 rebotes, 6,4 asistencias, 2,7 robos y 5,3 pérdidas de balón. Tras el anuncio del premio, los aficionados de Filadelfia sonreían. Aunque el récord del equipo era mediocre, todos creían en el proceso y el futuro era prometedor. Aprovechando la popularidad, los medios de comunicación neoyorquinos también siguieron el ejemplo y anunciaron las estadísticas de noviembre de Clay Lee. Promedió 18,5 minutos por partido, 13,1 puntos, 2,4 rebotes, 6,1 asistencias, 0,8 robos y 1,4 pérdidas. Promedió 8,8 tiros por partido, con un porcentaje de tiro de campo del 47,4%, 4,8 tiros desde más allá de la línea de 3 puntos, con un porcentaje de tiro de 3 puntos del 43,3%, y 2,8 tiros libres por partido, con un porcentaje de tiro de tiros libres del 85,8%. En comparación con el 42% de tiros de campo y el 36% de triples de Allen Iverson, Lee fue más eficiente. Finalmente, los medios neoyorquinos concluyeron. Jeff Van Gundy hizo que Lee perdiera el premio al novato del mes. El Juego de Estrellas de Cleveland de 1997 comenzó la votación ese día, y los Knicks aprovecharon la oportunidad para lanzar un evento para los fanáticos. El Día de los Knicks es un evento diario que organiza el equipo todos los años, con la presencia de fanáticos, jugadores, entrenadores y leyendas del equipo. Lamba celebrará el 50º aniversario del Juego de las Estrellas, y el legendario entrenador de los Knicks, Ray Dolzman, definitivamente estará incluido en la lista de 15 grandes entrenadores. El anciano se encuentra mal de salud, por lo que el evento de fans celebrado en el Madison Square Garden también puede considerarse un evento de oración. Unos meses después de unirse al equipo, Lee conoció al gerente general Ernie Grunfeld por primera vez. Willis Reed y Walter Frazier, las estrellas que llevaron a los Knicks al campeonato, también estuvieron presentes. Los dos charlaban y reían con Ewing sobre el próximo Juego de las Estrellas. Los tres fueron seleccionados como las 50 mejores estrellas de Lamba. Buen trabajo, Lee. Créeme, tendrás más tiempo de juego. Grunfeld, un hombre corpulento vestido con traje formal, sonrió y le entregó un panqueque a Lee. Lee comprende perfectamente su situación. El tiempo de juego es solo una parte de la razón, pero lo más importante es que tiene que ayudar al anciano. Frente al delicioso panqueque, Lee no mostró mucha emoción. No me importa si soy titular o suplente, ganar es lo más importante. El entrenador Van Gundy es un buen hombre y apoyo cualquier decisión que tome. Jeff Van Gundy, que estaba charlando con el cuerpo técnico, vio a Lee y Grunfeld charlando alegremente y frunció el ceño inconscientemente. No es un buen trabajo ser entrenador jefe. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. El 3 de diciembre de 1996, Pat Riley regresó al Madison Square Garden por primera vez esta temporada. El partido de esta noche también es el primero de los Knicks transmitido a nivel nacional en diciembre. Pat Riley aún conserva su imagen elegante, con traje recto y cabello brillante y peinado hacia atrás. Los fanáticos de Nueva York que se encontraban en el lugar miraron al casi calvo Jeff Van Gundy parado al margen y de repente sintieron que el aura de su entrenador en jefe era débil.
Leat ha logrado un récord de 12 victorias y 4 derrotas desde el inicio de la nueva temporada. PJ Brown, recién llegado a Leat, se integró a la perfección en las tácticas de hierro de Path Relay. La línea interior formada por él y Alonso Mourning suprimió a Patrick Ewing tras el primer intento. Los 3 jugadores perimetrales de Leat, Tim Hardaway, Sasha Danilovic y Dan Majerle, también mostraron una defensa extremadamente agresiva, y la ofensiva de los Knicks se quedó en silencio después del inicio. Defensa. 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 Los aficionados neoyorquinos presentes en el lugar vitorearon en voz alta, animando a la defensa del equipo. Tim Hardaway aprovechó el pick and roll de Alonso en lo alto del arco para escapar con éxito de la defensa de Charlie Ward, y Charles Oakley se retiró rápidamente al interior. Mientras Hardaway saltaba para una bandeja, Oakley le dio un codazo disimulado, y el balón rebotó en el aro. Antes de que el anciano pudiera alegrarse, PJ Brown capturó el rebote en la zona de ataque. ¡Mierda! Metió falta. Tras aterrizar, Hardaway seguía quejándose con el árbitro. PJ Brown agarró el rebote y lanzó el balón directamente al ala derecha, fuera de la línea de 3 puntos. Tras recibir el balón, Sasha Danilovic no hizo muchos ajustes. Frente a Alan Houston, que defendía, lanzó un tiro en salto con gran confianza. Swish. El triple entró en la red. 12-2, con 7 minutos y 18 segundos restantes en el primer cuarto, Leat amplió la diferencia de puntos a 2 dígitos. SHHH. Los aficionados neoyorquinos presentes en el lugar estaban furiosos, abucheando y gritando al mismo tiempo. En la siguiente ronda, los Knicks se vieron obligados a cometer una violación de 24 segundos por parte del oponente, y Pat Riley se sentó en el banco con una sonrisa en su rostro. Cuando Mourning recibió el pase decisivo de Hardaway en el medio cerca de la línea de base izquierda y realizó un tiro de salto exitoso, Jeff Van Gundy ya no pudo contenerlo e inmediatamente solicitó un tiempo muerto. 14-2, un comienzo desastroso, la afición neoyorquina abucheó al equipo local. Fue un mal comienzo, el ataque de Ewing en el poste bajo estuvo completamente restringido y la defensa interior de Leat fue simplemente hermética. En la cabina de comentarios en vivo, John Andaris miró las estadísticas técnicas y su tono se volvió cada vez más bajo. Pat Riley debería ser el entrenador que mejor conoce a los Knicks en la liga. Debemos hacer ajustes efectivos a tiempo. La diferencia de 12 puntos es demasiada. El comentarista Marv Albert pensó en el ritmo ofensivo de los Knicks y sintió que el juego iba a terminar. En el banco, Jeff Van Gundy se sentó frente a todos, escribiendo y dibujando en el tablero táctico, y recordó en voz alta. Todavía tenemos suficiente tiempo de juego para darle la vuelta al partido, jugar una buena defensa, valorar cada posesión del balón y no perder más rebotes. Nadie respondió. Los viejos estaban de muy mal humor. Fue vergonzoso tener el juego transmitido en vivo a través de Estados Unidos de esta manera. Charlie Ward se sentó en el banco con frustración, viendo a Lee y a todos los demás regresar a la cancha. Después del partido contra los Supersonics, su tiempo de juego disminuyó drásticamente. Con la presión defensiva de Leat, no fue una tarea fácil recuperar el marcador cuando estaban 12 puntos por detrás. Lee también parecía serio después de entrar a la cancha. Cuando se enfrenta a los mejores guardias de la liga, algunas tácticas de intimidación no funcionarían. ¡Vamos Knicks! ¡Vamos Knicks! ¡Vamos Knicks! El saque desde la línea de fondo fue recibido nuevamente con vítores de la multitud. Tan pronto como Lee recibió el balón, Hardaway corrió a defender. Mientras daba una confrontación física, su mano derecha colgaba de la cintura de Lee, y su mano izquierda rápidamente cortó la pelota. La altura de 6 pies, 183 centímetros, de Hardaway le permitió bajar su centro de gravedad fácilmente. Ante una defensa tan opresiva, Lee se dio la vuelta y aceleró inmediatamente después de soltar el balón con la mano izquierda. Incapaz de liberarse del enredo del oponente, Lee, sosteniendo el balón con su mano izquierda, asumió la defensa y siguió acelerando. Cuando el oponente se deslizaba y se acercaba a la línea central, inmediatamente driblaba el balón detrás de su espalda. Después de cambiar a su mano derecha, sacó su trasero para proteger el balón y dribló por la mitad de la cancha. Hizo todo lo posible por controlar el balón con su potente mano lateral. La escena era un poco desagradable, pero a Lee no le importó. Al llegar al ala derecha fuera de la línea de 3 puntos, Hardaway siguió dando confrontación física, tirando, cortando el balón y moviendo constantemente sus manos. Charles Oakley se movió al lado izquierdo de Lee en el primer tiempo, sacando a Mourning y jugando activamente una ofensiva de pick and roll. Hardaway observó el movimiento a sus espaldas y vio que el hombro de Lee temblaba.
Inconscientemente, retrocedió y se preparó para atravesar la pantalla. Justo cuando dio un paso, Lee bajó repentinamente su centro de gravedad después de driblar el balón en el lugar y se dio la vuelta para acelerar. Habiendo perdido la mitad de la posición de su cuerpo en un instante, Hardaway maldijo por dentro y rápidamente se deslizó hacia la parte trasera izquierda mientras continuaba tirando en secreto con su mano derecha. Lee hizo un corte de 45 grados e inmediatamente tomó la iniciativa de ejercer fuerza cuando llegó al área de bloqueo derecha. Mientras el oponente lo tiraba, empujó su cuerpo con fuerza hacia el oponente, disminuyó la velocidad y se detuvo de repente, ejerció fuerza sobre sus pies y retrocedió bruscamente. Hardaway fue golpeado y saltó para defenderse, pero pronto descubrió que no podía interferir eficazmente con el tiro de salto hacia atrás de Lee. Swish. Un golpe firme de media distancia. Los aficionados aplaudieron inmediatamente con fuerza. Esta fue la primera vez que los Knicks anotaron un gol en este juego. Cuando Hardaway recibió el balón en la línea de base, Lee también dio un paso adelante para defender y en secreto le dio un codazo al oponente, mientras susurraba: «Tus pequeños trucos tontos no funcionan conmigo». «Mierda. Cállate, novato». Quiso responder con su mano protectora del balón, pero descubrió que Lee ya se había alejado. Hardaway, que sufrió una pérdida, maldijo enojado. En el juego contra los Supersonics, Lee sufrió una derrota a manos de Gary Payton. Cometió 3 pérdidas de balón en ese partido. Los movimientos de las manos del oponente le dejaron una profunda impresión. Sin embargo, Lee aprendió rápido. Aprovechó la aceleración de Hardaway y tiró de vez en cuando. El oponente se detuvo en la línea de 3 puntos. Los dos siguieron haciendo movimientos con las manos. El árbitro no lo soportó y pitó directamente. Chirrido. Cuando Hardaway vio que el árbitro señalaba una falta ofensiva, saltó enojado y se quejó en voz alta. Oye. Mira bien antes de pitar falta. Con la bendición del silbato local, Lee, que había aprovechado el partido, siguió aplaudiendo para celebrar, y los fanáticos en el lugar también vitorearon en voz alta. Mourning hizo que sus compañeros se emocionaran y rápidamente alejaron a Hardaway, quien todavía se quejaba con el árbitro. Vuelvan a la defensa. Llevamos 10 puntos. La agresiva defensa de Hardaway no tuvo efecto sobre Lee. Ante estos pequeños guardias, el cauteloso Lee no cambió de dirección. Dribló el balón a sus espaldas, sacando el trasero para protegerlo, y cruzó la media cancha con paso firme. Ewing tampoco quería perder, así que tomó la iniciativa de montar un pick and roll y dribló rápidamente el balón detrás de su espalda. Después de cambiar a su mano izquierda, Lee inmediatamente avanzó hacia el lado izquierdo. Luchó para abrirse paso a través de la pantalla, Hardaway lo persiguió y P.J. Brown en el interior también apareció. Rodeado de 2 personas, Lee sacudió su muñeca izquierda y el balón atravesó directamente la entrepierna de P.J. Brown. Ewing recibió un pase raso y estaba a punto de avanzar con 3 pasos cuando fue derribado por el defensor asistente, Mourning. Mierda. El gorila se tambaleó y maldijo, luego se dio la vuelta y empujó a Mourning. Los jugadores de ambos equipos corrieron inmediatamente hacia la canasta, temiendo que sus compañeros sufrieran, y comenzaron a empujarse unos a otros. Jeff Van Gundy, que estaba al margen, vio que algo andaba mal y rápidamente gritó: «Pat, cálmate, cálmate». Los conflictos en la cancha de baloncesto son muy comunes. Patrick Ewing y Alonzo Mourning son de la Universidad de Georgetown, y no existe un conflicto real entre ellos. Tras un par de empujones, el incidente del tirón de Ewing durante su mate quedó en el olvido. Larry Johnson y Mourning siempre han tenido una mala relación, y él corrió hacia la canasta con la cabeza bien alta, con muchas ganas de golpear a su ex compañero 2 veces. P.J. Brown vio que algo andaba mal y rápidamente detuvo a la abuela mientras gritaba: «Amigo. ¿Qué quieres hacer?». El árbitro del partido, que fue transmitido en vivo a todo Estados Unidos, actuó rápidamente y corrió a separar a la multitud. La abuela miró a su ex compañero con mala cara. Mourning se dio cuenta de que casi le tendían una emboscada, y ambos se miraron fijamente sin decir palabra. Los aficionados que veían el partido estaban un poco decepcionados al principio, pero luego se tranquilizaron. Con un marcador de 14-4, los Knicks seguían 10 puntos por detrás. Al ver a Ewing anotar los 2 tiros libres, Jeff Van Gundy, que estaba al margen, se sintió completamente aliviado. El balón fue sacado rápidamente desde la zona de defensa. Tras recibirlo, Hardaway se dio cuenta de que los jugadores de los Knicks habían completado su retirada e inmediatamente realizó un gesto táctico. Lee, que ya se había retirado a la media cancha, inmediatamente le recordó en voz alta a Charles Oakley: «No dejes que atrape el balón fácilmente en el poste bajo de la izquierda».
El anciano también sabía que Lee tenía buena memoria. Tras oír el recordatorio, comprendió de inmediato que el otro bando quería atacar a Mourning de nuevo, y comenzó a acosarlo por la defensa, casi aferrándose a él. Tal como lo predijo Lee, los dos grandes simplemente hicieron una pantalla cruzada en la línea de base, y luego Mourning llegó al poste bajo del lado izquierdo y pidió el balón de espaldas al canasto. Oakley, bien preparado, continuó persiguiendo y defendiendo. Al mismo tiempo, P.J. Brown se dirigió a la línea de tiros libres tras colocar la pantalla. Lee sabía que las jugadas de Leat eran engañosas. Los Knicks también usaban a menudo este tipo de coordinación de alto-bajo. Podría decirse que las tácticas de ambos equipos eran un reflejo de la otra. Defensa. 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 El Madison Square Garden volvió a llenarse de vítores defensivos. Fuera de la línea de 3 puntos, en la banda izquierda, Lee se esforzó al máximo para cubrir a Hardaway con el cuerpo y evitar que el rival tuviera una oportunidad fácil de pasar el balón. Cuando se había cumplido la mitad del tiempo ofensivo, después de que Hardaway hiciera un pase elevado de baja calidad, Mourning ya había sido empujado hacia el poste bajo por Oakley. Frente a la defensa de Oakley, Mourning realizó un fuerte movimiento cerca de la línea de base izquierda, se acercó al área de pintura y disparó con su mano derecha. ¡Bang! Otro fallo. Los fanáticos inmediatamente aplaudieron con fuerza y Ewing se retiró a tiempo al canasto, atrapó a P.J. Brown detrás de él y luchó para proteger el rebote en la zona de defensa. Cuando Lee recibió nuevamente el balón, Hardaway primero dio un paso adelante para retrasarlo y luego dejó de liderar la defensa y se retiró rápidamente con sus compañeros de equipo. La disciplina defensiva de Leat fue extremadamente buena, y Lee, que había driblado a lo largo de media cancha, frunció el ceño en secreto. Ewing seguía usando el pick and roll en la parte alta del arco. P.J. Brown controló estrictamente el flujo de Ewing, y esta vez la velocidad de la defensa asistida fue menor. El retrasado Hardaway vio a Lee haciendo girar la pelota detrás de su espalda y bajando mucho su centro de gravedad después de cambiar a su mano izquierda. Antes de que pudiera recordarle a sus compañeros, Lee, que recogió el balón con su mano izquierda, entró y salió rápidamente, balanceándose de derecha a izquierda. El confuso balanceo durante la carrera hizo que P.J. Brown se quedara allí aturdido, y lo único que pudo hacer fue mirar a Lee correr hacia la canasta. La defensa de Leat fue superpuesta una tras otra, y en el momento en que Lee irrumpió en el área de la pintura, Mourning ya había llegado para ayudar. Lee no decidió pasar el balón. Disminuyó un poco la velocidad y corrió hacia la canasta. Tras una parada brusca, levantó el balón con la mano izquierda y amagó con el balón. Mourning no pensó mucho en ello y saltó alto siguiendo el instinto de su cuerpo. En el aire, vio a Lee girando su cuerpo ágilmente con su pie derecho como eje. Mourning estaba tan enojado que maldijo por dentro. Justo después de aterrizar, vio a Lee lanzar fácilmente el balón con la mano derecha por debajo de la canasta. 14-8, la diferencia de puntuación se redujo a 6 puntos. Vaya. El maravilloso gol encendió instantáneamente la atmósfera del Madison Square Garden. Cuando vio a Lee retirarse, sonrió y asintió con la cabeza con su dedo índice derecho, y los fanáticos también vitorearon en voz alta. El ambiente en el lugar no afectó la ofensiva de Leat. Siguieron aplicando sus tácticas paso a paso, usando hombres altos para profundizar y estirar la defensa de los Knicks. Esta vez, Mourning recibió el balón en posición profunda. Al ver que la defensa de Oakley estaba desubicada, Ewing inconscientemente se movió para ayudar en la defensa. Como resultado, P.J. Brown tuvo la oportunidad en la línea de tiros libres y anotó un tiro de salto de media distancia. Jeff Van Gundy, desde la banda, no pudo pensar en una buena solución y solo pudo recordar en voz alta a los jugadores que se concentraran en la defensa. Para igualar la diferencia de puntos, primero tuvieron que defender al oponente, y Leat obviamente estaba preparado. Hardaway seguía abriéndose paso entre la pantalla, y la demora del pívot se hacía cada vez mayor. Protegerse de los triples de Lee tuvo un precio. Oakley recibió pases de Lee en el codo, a ambos lados de la línea de tiros libres, durante 2 rondas consecutivas y anotó 2 puntos. Pero Leat también respondió en ataque. Sasha Danilovic se desprendió de la defensa de Alan Houston y anotó un tiro desde fuera de la línea de 3 puntos. Al final del primer cuarto, los Knicks hicieron rotaciones de personal, pero aún así fueron arrastrados por la ofensiva de ritmo lento de Leat y la defensa de alta presión. P.J. Brown luchó duro para conseguir rebotes en cada ronda, y Mourning no tuvo miedo a la confrontación y se enredó repetidamente con Oakley debajo del canasto.
No fue hasta que Hardaway cometió un error de pase y Lee completó un robo y ayudó a Alan Houston a hacer un triple de transición que los Knicks completaron su primera ofensiva de transición del juego. A 19 segundos del final del primer cuarto, Jeff Van Gundy les recordó a todos con voz fuerte que aguantaran. Como resultado, P.J. Brown falló la bandeja, volvió a capturar el rebote ofensivo y remató con la canasta justo antes de la bocina. 24-18, la diferencia de puntuación sigue siendo de 6 puntos. Lee regresó a la banca y maldijo en su corazón. Pat Riley no es un ser humano. El quinteto titular de Lead jugó los 12 minutos completos. P.J. Brown consiguió 7 rebotes en el primer cuarto, incluidos 4 rebotes ofensivos. Es increíble que hayamos perdido el rebote. Lead ha completado su transformación esta temporada. El comentarista Jonan Davis consideró que los Knicks dominaron el partido esta noche. Los Knicks rara vez ganan partidos en los que pierden rebotes. Al principio estábamos demasiado atrás. Obviamente, nuestro cuerpo técnico no estaba bien preparado. Claro que los chicos jugaron muy bien. Tras la entrada de Lee, reorganizaron el ataque. El comentarista Marv Albert dijo cosas agradables, pero después de mirar a su compañero, sintió que el juego iba a fracasar. Tras el inicio del segundo cuarto, Lee vio a Hardaway todavía en la cancha y se quedó sin palabras. Obviamente, Pat Riley solo quería ganar en Nueva York. Lead tomó la delantera en el ataque. Hardaway, que tuvo 0 de 4 tiros en el primer cuarto y anotó 2 puntos desde tiros libres, se convirtió en el principal atacante del equipo. En la primera ronda, frente a la defensa de Lee en la parte superior del arco, bajó su centro de gravedad, dribló el balón rápidamente entre sus piernas con su mano derecha y luego cambió rápidamente de dirección frente a su cuerpo. Hardaway ganó instantáneamente media distancia corporal, aceleró el avance con el balón en su mano derecha, se detuvo de repente en la línea de tiros libres y enfrentó el bloqueo de Lee con un rápido tiro de salto. Tras completar la ofensiva con su movimiento característico, Hardaway estaba de buen humor. Negó con la cabeza y se burló. Cuidado, novato. Así se dribla entre las piernas. Lee no dijo nada. Tomó el balón desde la línea de fondo, regateó rápidamente por media cancha, llegó a la banda derecha y de inmediato le pasó el balón a Starks en la parte superior del arco. Luego Lee se movió rápidamente lateralmente de derecha a izquierda y con la ayuda de la cobertura del veterano Buck Williams, se deshizo brevemente de la persecución de Hardaway. En el ala izquierda, fuera de la línea de 3 puntos, Lee recibió un pase de regreso de Starks e inmediatamente levantó el balón para un tiro falso. Hardaway, que perseguía y defendía, casi se sobresalta y salta. Al ver a Lee abrirse paso con el balón en la mano derecha, ajustó rápidamente el centro de gravedad de su cuerpo y se deslizó hacia atrás a la izquierda con todas sus fuerzas. Lee, que acababa de pasar la línea de 3 puntos y había bajado su centro de gravedad, dribló el balón rápidamente entre sus piernas. Aprovechando la pausa defensiva de Hardaway, inmediatamente cambió ligeramente de dirección delante de su cuerpo. Hardaway siguió la reacción defensiva instintiva de su cuerpo y su pie de apoyo delantero fue atacado al instante. Intentó moverse para perseguir la defensa, pero su pie tropezó y casi se desploma en el suelo, con una mano apoyándose. Hardaway apenas logró evitar la caída, pero en ese momento había perdido por completo su posición defensiva. Solo pudo ver cómo Lee lo superaba y anotaba fácilmente con un tiro en suspensión de media distancia. Cruce mortal. Así se hace un regate cruzado. Hardaway, que acababa de levantarse, estaba completamente furioso cuando escuchó a Lee susurrar frente a él. A la mierda. Hardaway se acercó a Lee y lo empujó brutalmente, luego agitó su puño derecho, queriendo darle una lección al novato que lo había avergonzado. Lee también reaccionó rápidamente, esquivando el golpe del oponente inclinándose hacia un lado, luego girando y abrazando y lanzando al oponente, y ambos cayeron al suelo cerca de la línea de base al mismo tiempo. A la mierda. Hardaway cayó aturdido, escuchó una maldición en su oído y luego recibió un puñetazo en la cara. La afición neoyorquina presente seguía animando el gol de Lee, y en un abrir y cerrar de ojos ambos luchaban en el suelo. Tras un grito, los vítores resonaron por todo el estadio. Antes de que Jeff Van Gundy, que estaba al margen, pudiera reaccionar, Larry Johnson se apresuró a acercarse. Mierda. Sigue así, sigue golpeando. Los dos equipos se enfrentaron antes del descanso del partido, televisado a nivel nacional. La vibrante escena hizo gritar de emoción a los aficionados neoyorquinos, que disfrutaban viendo la emoción. En la banca de Lead, Mourning reaccionó rápidamente. Al ver sufrir a su compañero, se abalanzó y apartó a Lee.
Lee se tambaleó tras ser jalado, y antes de que pudiera reaccionar, Hardaway levantó el torso y corrió de nuevo. El juez de línea reaccionó aún más rápido y simplemente se interpuso entre ambos. Los otros dos árbitros también corrieron e intentaron separar al público. La escena ya era un caos y Larry Johnson, que estaba lleno de ira, se peleó con Mourning debajo de la canasta. Los jugadores que entraron corriendo al campo también se empujaban. El cuerpo técnico y el personal de seguridad de ambos equipos se apresuraron a empujarlos de vuelta al banquillo. Starks aprovechó el caos y golpeó a Hardaway nuevamente, escupiendo. Que te jodan, no eres más que un pedazo de basura que solo puede golpear a un novato. Dos árbitros agarraron rápidamente a Hardaway y lo arrastraron directamente al túnel de jugadores. Otro árbitro también llevó a Lee al túnel de jugadores. Mierda. Suéltame. Hardaway sufrió una derrota y quería volver a la cancha, pero al final todos lo enviaron al otro lado del vestuario. Lee indicó que se había calmado, le dio una palmadita al árbitro que estaba a su lado y abandonó la cancha por iniciativa propia. Los fanáticos de Nueva York, a ambos lados del túnel de jugadores, extendieron los brazos y chocaron los cinco con Lee para celebrar, aplaudiendo ruidosamente. En el centro de la cancha, Larry Johnson y Alonzo Mourning también fueron separados. Ambos seguían repasando viejas cuentas. Larry Johnson llamó traidor a Mourning, mientras que Alonso se burló de la abuela llamándola un cáncer. Pat Riley frunció el ceño desde la barrera. Estaba un poco insatisfecho con la impulsividad de Mourning. Poco después el árbitro anunció frente a la mesa técnica que Clay Lee, Tim Hardaway, Alonzo Mourning y Larry Johnson fueron expulsados del juego. Salir corriendo del banco al campo fue naturalmente una violación de las reglas, y el confundido Jeff Van Gundy descubrió que la ventaja del equipo había regresado. Sin Mourning, la fuerza defensiva interior de Lee disminuirá significativamente. Charles Oakley se rió entre dientes y pidió jugar temprano. En el siguiente partido, con el regreso de Ewing, los Knicks recuperaron la ventaja en rebotes. P.J. Brown estuvo milagrosamente ausente en un solo cuarto con 20-24. Al final de la primera mitad, el marcador era 44-42 y los Knicks redujeron la diferencia a solo 2 puntos. Bien hecho, Lee, vamos a ganar este juego. Durante el descanso del entretiempo, Charles Oakley regresó al vestuario y elogió en voz alta el intercambio 1-1 de Lee. El oponente perdió a su base principal y el veterano supo que el EAT estaba acabado. Fue simplemente un derribo, Tim Hardaway es tan tacaño. Para entonces, Lee ya había terminado su fisioterapia y permanecía sentado en su asiento quejándose tranquilamente de la reacción exagerada de Hardaway. No solo derribó al oponente, sino que te garantizo que este regate quedará grabado para siempre en el programa del Sports Center. Cruce letal. Es su movimiento característico. Starks, que recibió una falta técnica, se regodeó al margen. Tim Hardaway perdió toda su cara después de ser derribado por el jugador novato usando su movimiento característico. Patrick Ewing también estaba de buen humor. Elliott perdió un escudo de carne y él recuperó su toque. Al ver que la abuela estaba deprimida y callada, tomó la iniciativa de consolarlo. Larry, ganaremos este juego. Después de escuchar lo que dijo Gran Hermano, Larry Johnson solo pudo asentir abatido como respuesta. Lee sabía que Larry estaba preocupado por los datos. La nueva temporada lleva un mes en marcha, y Larry Johnson, quien la temporada pasada podía anotar más de 20 puntos, ha visto sus datos reducidos a más de la mitad. Tras entrar Jeff Van Gundy al vestuario, continuó animando a todos. La victoria estaba a la vista, y la alegría de derrotar a Pat Riley comenzaba a llenar sus corazones. En medio de los vítores de la entusiasta afición neoyorquina, los Knicks revirtieron completamente el marcador en el tercer cuarto, 66-68. En el último cuarto, aunque los Heat encontraron su toque desde el exterior, Alan Houston también lo pasó bien y anotó 2 triples consecutivos para responder a tiempo. Al final, los Knicks ganaron el partido con dificultad, 86-91. En cuanto terminó el partido, Jeff Van Gundy sonrió. Pat Riley estaba de mal humor. Simplemente animó a Van Gundy y se fue rápidamente. Los medios de comunicación neoyorquinos, que estaban creando revuelo, premiaron a Lee como el mejor jugador del partido después del partido. En la conferencia de prensa, Van Gundy, quien fue elogiado, sintió que había dominado algunas de las tácticas de Pat Riley. ¿Es este el verdadero significado del baloncesto de sangre férrea? Se desató una pelea en el partido televisado a nivel nacional, y Lamba anunció el castigo a la mañana siguiente. Tim Hardaway lanzó un puñetazo y empujó al árbitro, por lo que fue multado con $10,000 y suspendido por un juego.
Clay le golpeó a Hardaway, por lo que recibió una multa de $7.500 y una suspensión por un juego. Alonzo Mourning y Larry Johnson entraron corriendo a la cancha desde la banca y participaron en la pelea. También fueron suspendidos por un partido y multados con $5.000. Bajo el severo castigo, Pat Riley no habló en nombre de sus jugadores. Simplemente respondió con seguridad en una entrevista: "Estamos listos para la próxima pelea". El 4 de diciembre, los Knicks desafiaron a los Nets 2 partidos consecutivos fuera de casa y finalmente derrotaron a sus oponentes fácilmente con un marcador de 109-100. Clay Lee y Larry Johnson no jugaron con el equipo en este partido. Se quedaron en Nueva York y entrenaron como de costumbre durante el día. Durante el descanso de la tarde, la abuela, que se había comido un limón, ayudó a Lee a ordenar las cartas de sus fans. Dijo con tono amargo: "Como era de esperar, a los aficionados todavía les gusta el regate elegante. Eres un novato de primer año y has recibido muchísimas cartas". Lee tenía dolor de cabeza. Esta forma anticuada de apoyarlo consumía mucha de su energía. Los fans apasionados a veces pueden causar confusión. "Guay. ¿Por qué hay pelo ahí?". A Larry Johnson no le sorprendió en absoluto. Se rió y bromeó: "Quizás incluso recibas una invitación para pedir semillas". "Créeme, lo que digo es verdad". El 5 de diciembre, los Knicks volaron temprano a la cálida Miami. A medida que envejecen, le temen al frío. Patrick Ewing se quejó del clima en Nueva York nada más bajar del avión. Apenas es diciembre, y por la noche, la temperatura en Nueva York roza los 0 grados. "Mira Miami, es como el paraíso aquí". Incluso después de pasar tantos años en Nueva York, a Ewing todavía no le gusta el clima de la Gran Manzana. La temperatura más baja en Miami en diciembre es de 15 grados. "Me gustan las chicas de Miami. Hay demasiadas chicas blancas en Nueva York. Sol, playa, chicas con traseros grandes". Quizás por eso Pat Riley eligió este lugar. Charles Oakley vestía únicamente una camisa blanca de manga corta y gafas de sol y recopilaba tranquilamente los romances de Pat Riley. El novato Walter McCarty tenía una mirada resentida en su rostro mientras seguía detrás, empujando un montón de equipaje. Un mes después del inicio de la temporada regular, el novato solo jugó 4 minutos. Oakley sintió que no tenía posibilidades de desarrollo y simplemente le encargó todas las tareas del equipo a McCarty. El anciano no solo no permitió que otros lo ayudaran, sino que incluso dio una razón altisonante: "Si no puedes ayudar en la cancha, trabaja más duro fuera de ella". Los Knicks no se quedan con jugadores inútiles. Esta también fue la primera vez que Lee estuvo en Miami. Sintió el clima completamente diferente y suspiró: "Comparado con Nueva York, hace mucho frío, pero aún así me gusta el invierno". Larry Johnson replicó inmediatamente cuando escuchó lo que dijo Lee: "Hace calor, al menos podemos ver chicas guapas vestidas con estilo. Piensa en Nueva York ahora, todos abrigados. Miami es un lugar genial". A diferencia de los jugadores, Jeff Van Gundy sabía que Leat definitivamente salvaría las apariencias en el juego de mañana por la noche, por lo que inmediatamente les recordó cuando llegaron al hotel: "Que descanses bien esta noche y regreses al hotel antes de las 12". Cuando el cuerpo técnico escuchó las escasas respuestas, supieron que los jugadores no lo tomaron en serio. Cuando llegó su tiempo libre por la tarde, Jeff Van Gundy descubrió que no había jugadores en el hotel. La noche del 6, el Miami Arena estaba abarrotado. El Heat tuvo un excelente comienzo de temporada, y los medios locales y la afición alababan a Pat Riley. Los jugadores del Heat, llenos de ira, regresaron a su cancha y volvieron a jugar su baloncesto de sangre de hierro. Durante una confrontación física, cualquier jugador de los Knicks que se abriera paso recibía codazos y, en ciertos momentos, incluso lo dejaban tirado en el suelo. El musculoso Mourning siguió luchando con Oakley desde el inicio del partido, mientras P.J. Brown seguía capturando rebotes ofensivos. Tim Hardaway ha estado en la televisión con frecuencia en los últimos 2 días desde que fue derribado por Lee. Tanto ESPN como TNT estuvieron felices de aprovechar el tema candente, y con los medios avivando las llamas, Hardaway explotó por completo esta noche. 8 de 19 tiros, 1 de 7 desde más allá de la línea de 3 puntos, 8 de 10 tiros libres, 25 puntos, 3 rebotes, 7 asistencias, 1 robo y 7 pérdidas de balón. El tiro de 3 puntos de Leat quedó completamente arruinado, con 6 de 24 tiros, un porcentaje de tiro de 3 puntos del 25%. Pero bajo la defensa de sangre de hierro, la ofensiva de los Knicks fue completamente desmantelada por el Leat. 82-88, el Leat ganó el partido con fuerza en casa.
Alonso Mourning y P.J. Brown fueron expulsados por faltas a mitad del último cuarto, al igual que Charles Oakley y Larry Johnson, quienes fueron expulsados por faltas a principios del último cuarto. En 41 minutos de juego, Mourning acertó 3 de 10 tiros, anotó 10 puntos, 16 rebotes, 2 tapones y 4 pérdidas de balón, mientras que P.J. Brown solo anotó 4 puntos. Pat Riley dominó por completo a Ewing con la ayuda de 2 jugadores interiores. El gorila acertó 5 de 17 tiros esta noche, con una tasa de acierto inferior al 30%, 12 puntos, 7 rebotes, 2 robos y 3 pérdidas de balón. Aunque no hubo crisis de faltas, las frecuentes confrontaciones hicieron que Ewing perdiera por completo su puntería. Después de ganar el partido en casa, Pat Riley recuperó la cara y le dio una palmadita a su ex asistente con una sonrisa. En el banquillo de Lead, Stan Van Gundy también consoló a su hermano. Lead se ha esforzado mucho en estudiar los vídeos de los partidos estos últimos días. SHHH. Después del juego, los fanáticos presentes abuchearon a Lee mientras cojeaba hacia el túnel de jugadores. Tuvo que limpiar el suelo 2 veces esta noche, y recibió 2 golpes en el muslo y una en la rodilla. Después de estos 2 partidos, Lee quedó con muchas lesiones. Tim Hardaway también cojeaba. La fuerza es mutua, y sus piernas no son de acero. Cuando hacía bandejas, recibía codazos con frecuencia y se veía obligado a dejar el suelo en el suelo durante muchos asaltos. Tras regresar al vestuario, Ewing estaba de mal humor. Cuando el rival cometió faltas en la pintura, no aprovechó la oportunidad. Los medios neoyorquinos debieron haberlo criticado de nuevo. 14 victorias y 5 derrotas, Lead está en ascenso, no quiero perder otra vez el campeonato de la División Atlántica. Cuando varios veteranos escucharon lo que dijo Starks, todos mostraron expresiones deprimidas. En las 2 primeras temporadas, los Knicks fueron suprimidos por el Magic. Este año, el Magic se desintegró y Lead resurgió. No solo no lograron ganar el campeonato en los últimos 2 años, sino que también perdieron el campeonato de división. A los medios de comunicación de Nueva York a veces les desagradan los viejos, lo que también está relacionado con el hecho de que no han ganado nada en los últimos 2 años. Lee se aplicó hielo mientras se acariciaba la barbilla, pensando en el campeonato. El campeón de división también tenía una bandera y, en teoría, podría sacar un talento una vez. Aunque a los veteranos les gusta mucho el clima de Miami, el equipo regresó a Nueva York esta noche. Mañana por la noche se enfrentarán a los Clippers en casa 2 veces seguidas. Los medios de Nueva York no criticaron colectivamente a Ewing esta vez, sino que elogiaron la actuación de Lee. En el duelo cara a cara contra Lead, Lee acertó 5 de 10 tiros, 2 de 6 desde más allá de la línea de 3 puntos y 4 de 7 tiros libres, anotando 16 puntos, 3 rebotes, 6 asistencias, 2 robos y 2 pérdidas de balón. No solo obtuvo la puntuación más alta del equipo, sino que también tuvo el mejor rendimiento general. El New York Times siguió su ejemplo y le lanzó un título cliché a Clay Michael Jordan, que es 7 centímetros más bajo. En la mañana del día 7, Lee casi escupe la leche que tenía en la boca al leer la noticia en el periódico. Michael Jordan ya inició la producción en masa. Los 2 partidos entre los Knicks y los Heat son el centro de atención esta semana. Tim Hardaway se mostró muy elegante en la entrevista posterior al partido. Lee es un novato especial. No me importa que me derriben. Me alegra ver a jugadores jóvenes usar mis movimientos. Cuando Lee encendió el televisor, pudo ver el canal deportivo de Nueva York informando sobre los 2 partidos. Al mismo tiempo, el nombre de Pat Riley se mencionaba con frecuencia, y se volvió a comparar a Jeff Van Gundy. Por la tarde, cuando Lee llevó a Starks al Madison Square Garden, el veterano le hizo una invitación. Ya casi es Navidad, ¿quieres venir a mi casa a celebrar? No nos incluirán en el juego navideño. Los Knicks están un poco anticuados. El partido de Navidad se considera el más destacado de diciembre, y la liga solo ha programado 2 partidos. Pistons vs. Bulls y Lakers vs. Suns. Lee, que conducía, pensó que era bueno no tener una guerra navideña, ya que la Navidad era un buen momento para reunirse con amigos. Para que los jóvenes se reúnan, tenemos que salir a divertirnos en Navidad. Saluda a mi familia de mi parte. Stark sonrió al oír lo que dijo Lee. Aunque dijo que no le importaba la guerra de Navidad, parecía un poco solo. Los Knicks fueron sin duda los favoritos de la liga en su apogeo. Ubicados en Nueva York y con un entrenador campeón como Pat Riley, eran muy queridos por los medios. En 1994, Starks y Oakley fueron seleccionados para el Juego de las Estrellas. Los veteranos recordaban aquellos días.
A partir del 7 de diciembre, los Knicks tuvieron 5 partidos consecutivos en casa. Jeff Van Gundy finalmente encontró el manual de instrucciones de Lee. Entró al campo en la segunda mitad del primer cuarto, y durante el tiempo de rotación del segundo cuarto, jugó 8 minutos más. Lo mismo ocurrió en la segunda mitad, que mantuvo el tiempo en torno a los 30 minutos. Después de enfrentarse a 4 equipos que se encontraban en mal estado uno tras otro, los datos de Lee comenzaron a aumentar de manera constante con la ayuda de viajes escalonados. Después de derrotar fácilmente a los Nuggets, 5-18, el récord de los Knicks llegó a 17-5, empatando nuevamente el récord de Leat. En la rueda de prensa posterior al partido, los medios neoyorquinos ya no avergonzaron al joven entrenador casi calvo. Con su excelente historial, Van Gundy también se envaneció un poco. Nuestro objetivo sigue siendo ganar el campeonato. Este año el equipo está más maduro y creo que podemos llegar de nuevo a la final. El 17 de diciembre de 1996, los Knicks recibieron al Utah Jazz en casa. Después de una serie de palizas, finalmente apareció un fuerte oponente. Con 18 victorias y 3 derrotas, el Jazz actualmente lidera la Conferencia Oeste, y su récord apenas supera al de los Rockets, que está formado por los antiguos 3 grandes. Chris Childs ha tenido un buen desempeño últimamente. El nuevo jugador ha logrado exprimirle el tiempo de juego a Charlie Ward, y el jugador favorito de Jeff Van Gundy ha quedado fuera de la rotación en la posición número 1. La alineación titular del Jazz se mantiene sin cambios, con John Stockton y Jeff Hornacek como compañeros en el backcourt, Brian Russell y Karl Malone en la primera línea y Greg Ostertag, de 2,18 metros, como centro. Aunque Karl Malone y Stockton ya son mayores, tras la incorporación de Hornacek los Jazz dirigidos por Jerry Sloan se han vuelto cada vez más valientes y su rendimiento ha sido cada vez más destacado en los 2 últimos años. Este entrenador de sangre fría se quedó de pie al margen con los brazos cruzados, con aspecto tranquilo tras el inicio del partido. Solo les recordaba en voz alta a los jugadores en el campo cuando el equipo estaba en defensa. Del otro lado, Jeff Van Gundy gritó a todo pulmón. Acababa de presumir ante la prensa neoyorquina en el último partido y, naturalmente, no quería que le dieran una bofetada. Después de la apertura, Ewing falló un tiro de gancho cerca del aro, y luego un tiro de salto de media distancia cerca de la línea de base en el lado derecho también falló. El gran pívot del Jazz, Ostertag, jugó un papel clave, agachándose en defensa y estancando la ofensiva de los Knicks. El ataque no arrancó, y apoyándose en una defensa férrea, Charles Oakley no se lo puso fácil a Malone. Salvo un tiro en suspensión férreo en el codo derecho tras el primer tiro, falló los 2 siguientes. Quedaban 6 minutos y 26 segundos del primer cuarto. Los Knicks cometieron una infracción de 24 segundos y el marcador seguía 8-8. SHHH. Los abucheos fueron aumentando poco a poco y los aficionados neoyorquinos no pudieron soportar la férrea ofensiva y defensiva de ambos equipos. Cuando la irrupción de Hornacek provocó que Larry Johnson cometiera falta, Lee reemplazó a Charles, quien inició el juego, durante el período de tiros libres. Al escuchar a los fanáticos de Nueva York animar a Lee, Stockton, que estaba parado afuera de la línea de 3 puntos, lo miró sin expresión y luego dejó de prestar atención. El Jazz, como era de esperar, estaba preparado antes del partido. Tras 2 tiros libres de Hornacek, todos se replegaron rápidamente y Stockton pidió a sus compañeros que ocuparan sus posiciones defensivas. ¡Vamos Knicks! ¡Vamos Knicks! ¡Vamos Knicks! La escena estalló nuevamente en fuertes ovaciones, con todos los fanáticos esperando que el equipo local lanzara un vigoroso ataque. Aunque ambos son guardias bajos, la defensa de Stockton es completamente diferente a la de Hardaway. Cuando Patrick Ewing vio a Lee sosteniendo el balón en su mano derecha y acercándose a la parte superior del arco, se movió para prepararse para un pick and roll, y Stockton tomó la iniciativa para defenderlo. Lee percibía los movimientos de las manos del anciano y rápidamente cambió de dirección con las caderas. Tras cambiar a la mano izquierda, inmediatamente pasó el balón por detrás de su espalda. Después de crear activamente cierta distancia, Lee se giró hacia un lado para proteger la pelota, y mientras Ewing se movía hacia arriba, se paró en la parte superior del arco, sacudió los hombros, bajó repentinamente su centro de gravedad y se dio la vuelta. Lee tomó la pelota con su mano izquierda, aceleró inmediatamente, se pegó al cuerpo de Ewing y se abrió paso por el lado izquierdo. Ewing no se movió rápidamente, sino que se mantuvo firme, intentando hacer todo lo posible para retrasar la persecución de Stockton. El grandullón Ostertag, que se vio obligado a cambiar de defensa, notó que le había bajado mucho su centro de gravedad y, inconscientemente, dio un paso atrás.
Lee se deshizo del enredo de Stockton y observó que el grandullón no se detuvo a tiempo. Inmediatamente, ejerció fuerza a traspasar la línea de 3 puntos, retrocedió bruscamente, regresó a la línea de 3 puntos y rápidamente lanzó un tiro en suspensión. Swish. El triple entró en la red. 10, 11, menos de 12 segundos, los Knicks completaron el ataque. Cuando Ewing vio que Stockton se detenía a su lado y comenzaba a fruncir el ceño, inmediatamente sonrió y chocó los 5 con Lee para celebrar. El entrenador Van Gundy tomó la decisión correcta. Lee castigará a la defensa contraria. El comentarista Marv Albert también elogió la sustitución, ya que sentía que el estadio volvía a ser ruidoso. John Andaris notó que Sloan seguía tranquilo al margen. Simplemente hizo un gesto y añadió de inmediato: parece que el Jazz está preparado. En los últimos partidos, Lee ha estado sometido a una defensa cada vez más precisa. La ofensiva del Jazz no solo la inició Stockton. Cuando Malone recibió el pase en el área de bloqueo izquierda, todos empezaron a correr, y no hubo una situación de 1 contra 4. Lee siguió a Stockton y corrió de regreso a la línea de base, sin darle al oponente la oportunidad de recibir el balón, mientras que el grandote Ostertag en el interior simplemente y bruscamente se movió hacia el área de pintura. Karl Malone hizo un pase alto, y Ostertag no soltó el balón tras recibirlo. Lo levantó y lanzó un globo justo frente a la canasta en la zona pintada. La interferencia de salto de Patrick Ewing funcionó y el balón golpeó el aro y rebotó fuera. Malone, quien pasó el balón, se esforzó por llegar a canasta. Oakley no estaba dispuesto a ser superado. Ambos saltaron a la vez. Al final, Oakley aprovechó su posición ventajosa para proteger el rebote de la zona de defensa con dificultad. Mierda. No me des una oportunidad. Cuando Malone lo pellizcaba mientras luchaba por la posición, Oakley le pasó el balón a Lee e inmediatamente maldijo. Después de notar que el Jazz había completado su posicionamiento defensivo y cruzó rápidamente la mitad de la cancha, Lee inmediatamente le indicó a Alan Houston que fuera al ala derecha para recibir el balón. Tras un gesto táctico, Lee le pasó el balón a Alan Houston. Al mismo tiempo, Ewing llegó rápidamente a la línea superior para cubrirlo. En lo alto del arco, Lee primero fingió cortar desde el medio, luego de repente corrió hacia atrás y con la ayuda de la cobertura de Ewing, cortó en diagonal desde el ala derecha. Stockton pensó que se trataba de una simple táctica de corte del outlet y, después de abrirse paso a través de la pantalla, persiguió desesperadamente a Lee. El pase imaginado no se concretó. Lee recortó y corrió rápidamente hacia la esquina izquierda. Al mismo tiempo, Alan Houston, que estaba en la línea, pasó rápidamente el balón a Larry Johnson en la banda izquierda. El balón pasó a la línea y Oakley, que estaba cerca de la línea de base izquierda, también proporcionó una pantalla oportuna para Lee. El anciano bajó su centro de gravedad al colocar la pantalla, y su rodilla doblada golpeó disimuladamente el muslo izquierdo de Stockton que lo defendía. Stockton, que estaba haciendo todo lo posible para defenderse, perdió el equilibrio y perdió por completo su posición defensiva. Cuando Lee llegó a la esquina izquierda, no había nadie delante de él. Malone se dio cuenta de que algo andaba mal y no tuvo tiempo de defenderlo. Vio a Lee atrapar el balón y lanzar un tiro abierto. Swish. Otro triple entra. Larry Johnson, quien pasó el balón, y le chocaron las manos para celebrar. Del otro lado, Oakley miró a Stockton, quien estaba sentado en el suelo frotándose el muslo, y giró la cabeza para sonreírle a Karl Malone. Amigo, no dejes Nueva York tirado. El anciano inmediatamente sacó a Stockton de la cancha, ignorando la expresión sombría de Malone, y sonrió y llamó a Lee mientras regresaba a la defensa. Lee, aprende más. Todas estas experiencias son valiosas. Lee miró a Stockton cojeando hacia el banco, y sintió la alegre atmósfera del Madison Square Garden, y asintió de inmediato. Hay conocimiento en todas partes en la cancha de baloncesto. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.